Extracto del libro El poder y el valor. Fundamentos de una ética política por Luis Villoro. Capítulo 3. Valores en política. Valores de una ética política. Hay distintas especies de valores, tantas como reviste el Eros. Varios autores se han empeñado en clasificarlas, dando lugar a tablas que acomodan los distintos valores en relaciones jerárquicas. Las apreciaciones varían, pero, por lo general, los valores biológicos o vitales ocupan la parte inferior de la tabla y los espirituales la más alta. No añadiré un ejercicio más a esos entretenimientos. Solo me interesa recordar que en los próximos capítulos no trataremos de todo género de valores, sino solo de los morales, y entre ellos de los concernientes a la vida en sociedad sometida a un sistema de poder, es decir, de la política. Todo juicio normativo sobre lo que sea digno de ser deseado puede formularse en un juicio valorativo. Luego, una ética de la política puede expresarse indistintamente en una ética de valores o de normas. Los valores y normas de una ética política: 1. Tienen validez en un ámbito público, no privado. Hay que distinguir entre los valores personales que forman parte del plan de vida de un individuo y los valores integrales de un bien colectivo, de carácter social. Los primeros son características de la imagen ideal con que una persona se identifica, pertenecen a su mundo privado. Los segundos son notas de una representación del orden social, en el que se relacionan los distintos miembros de una asociación política, pertenecen al ámbito público. Las normas que prescriben la realización de valores objetivos no coinciden necesariamente en uno y otro caso. El ámbito en que se realizan valores públicos puede ser más o menos amplio, según los tipos de organización social. En sociedades en que la presencia de lo colectivo en la vida de cada quien es intensa y abarca muchas actividades de la vida cotidiana, el campo de demarcación de los valores privados frente a los públicos es estrecho. Eso sucede en comunidades de escasa complejidad social, limitadas al espacio de tribus o etnias, en las que gran parte de las actividades individuales tienen una función comunitaria, pero también, en el otro extremo, en los sistemas totalitarios en que el Estado absorbe a la sociedad civil y la vida privada está controlada por el poder estatal. En sociedades de un diseño contrario, en donde priva el individualismo y se ha deteriorado el sentido de comunidad, sucede la situación opuesta. El ámbito de realización de valores públicos se estrecha en beneficio de la ampliación de la esfera de lo privado. Por otra parte, valores públicos y privados no siempre se concilian. Puede haber oposición entre ellos. Una acción personal puede cumplir normas de una moral privada y faltar a los deberes de la vida pública. Un hombre o mujer intachables en sus relaciones consigo mismos, con su empresa y con un círculo estrecho de parientes y amigos puede fallar, por omisión o desinterés, en contribuir al ejercicio de valores cívicos. A la inversa, ciertos comportamientos podrían considerarse faltas desde el punto de vista de una moral individual y bienes públicos por sus resultados sociales. Ciertos vicios privados pueden ser virtudes públicas. 2. No son solamente individuales, también son comunes. El único agente moral es el individuo, puesto que solo él tiene libertad y conciencia personal. El ente colectivo no es un supersujeto dotado de conciencia y personalidad propias. Sin embargo, la filosofía política habla a menudo de sujetos colectivos personalizándolos. El Estado es una persona artificial, decía Hobbes, con una voluntad propia, formada por muchos individuos. A menudo se mencionan también las ideologías colectivas, los intereses de clase, grupos o nacionalidades, pero es dudoso que alguien crea en la existencia real de sujetos supraindividuales, con un ego propio diferente al de las personas que lo forman. En teoría, deberíamos poder reducir las actitudes, intereses y valores colectivos a las de personas individuales, pasadas y presentes, como nos invita a proceder el llamado individualismo metodológico. Pero esa operación es imposible de realizar. Carecemos del conocimiento de las voluntades y creencias de cada uno de los individuos de una colectividad.
tanto como de las relaciones concretas que median entre ellos, el cual sería necesario para deducir de esa diversidad voluntades y creencias colectivas. Ningún paralelogramo de fuerzas podrá trazar una acción común, a partir de la multiplicidad de acciones singulares. Resulta indispensable, por lo tanto, referirnos a sujetos colectivos, sin perder de vista dos puntos: que su comportamiento es la resultante de acciones individuales, incluyendo las de personas del pasado, y que sus intereses y valores corresponden a una mayoría, significativa, pero indeterminable, de individuos. Los valores de que trata la política corresponden a relaciones sociales. Son, por lo tanto, compartidos por las personas inmersas en esas relaciones. No son excluidos de individuos, sino comunes a muchos. Un comportamiento moral en política sería el que intentara realizar en la sociedad valores que son objeto de un interés colectivo. Una ética política trata especialmente de los valores que satisfarían el interés general de la asociación política. Tradicionalmente responden al membrete de bien común. Intenta determinar también su relación con los intereses particulares de los individuos y grupos componentes de esa asociación. 3. Están en relación con el poder. No todas las relaciones sociales son propiamente políticas. Habría que distinguir entre los valores y las reglas que rigen en los distintos grupos, instituciones, asociaciones que componen la sociedad civil y los que conciernen a las relaciones de poder dentro de un sistema político. Sin embargo, las relaciones entre ambas esferas son estrechas. La moral efectivamente existente en una sociedad está condicionada por el sistema de poder, y éste, a su vez, necesita de ella para legitimarse. Los límites entre la sociedad llamada civil y los aparatos de Estado no pueden trazarse con nitidez. Por otra parte, las reglas que se siguen de hecho en la sociedad real no coinciden necesariamente con los preceptos que derivarían de una concepción ética. Una ética política no puede prescindir de estudiar las relaciones que debería tener el poder con las reglas de una moralidad social efectiva. 4. Son realizables. Una acción moral en política no consiste solo en la proyección y disposición de realizar el bien común, sino en su realización efectiva en la sociedad. Los valores políticos deben poder cumplirse. Una ética política debe tratar de la relación de los valores colectivos elegidos con los hechos sociales que permitirían realizarlos. Por consiguiente, una ética política tiene por temas: 1. Determinar cuáles son los valores comunes dignos de ser estimados por cualquiera. 2. Fundar en razones el carácter objetivo de dichos valores. 3. Indicar los principios regulativos de las acciones políticas para realizarlos. Los dos lenguajes de la política. De hecho, existe una ética implícita en todo discurso político. En efecto, en cualquier texto político encontramos dos tipos de lenguaje que se entremezclan y confunden a menudo. En los manifiestos, proclamas, discursos, programas partidarios podemos distinguir dos géneros de enunciados. Por una parte, los que se refieren a un estado social deseable. Pueden ser proyectados de gobierno, indicaciones de fines por alcanzar, juicios de valor sobre las relaciones sociales, prescripciones acerca de las conductas debidas o aún proposiciones descriptivas de un ordenamiento social considerado justo o legítimo. Cualquiera que sea su forma, suponen una concepción, más o menos clara, de una sociedad posible que no corresponde a la existente. Mientras ésta es el resultado del choque entre intereses divergentes, la sociedad deseable respondería al bien de todos. Por otra parte, encontramos enunciados que se refieren a características de la sociedad existente, con independencia de la valoración que nos merezcan. No hablan de proyectos valiosos, sino de las fuerzas sociales que podrían favorecer u obstaculizar su realización. No formulan los fines deseables, sino los medios necesarios para alcanzarlos. Sus prescripciones, si las hay, no son normativas, sino hipotéticas. Se refieren a la efectividad de las acciones, no al deber de ejecutarlas. Cualquiera que sea la forma de sus enunciados, señalan características y mecanismos de poder, o fuerzas e intereses históricos ligados a su ejercicio.
Si el primer tipo de discurso juzga a la sociedad de acuerdo con lo posible, el segundo la explica por factores reales. Si aquel trata de justificar cuál es el poder legítimo, éste pretende explicar el poder efectivo. El primero es un discurso justificativo, el segundo explicativo. El discurso justificativo no puede ser científico, tiene que ver con la razón práctica y se expresa en una ética de la acción política. El discurso explicativo, en cambio, pone en obra una razón teórica sobre hechos y una razón instrumental sobre la relación entre medios y fines. En su forma más sistemática y rigurosa, aspira a formular una ciencia o una técnica del poder. La filosofía política no se entiende sin la confluencia y relación recíproca de enunciados que pertenecen a uno y otro discurso. Entre uno y otro se suscita una antinomia. La tesis estatuye su diferencia, la antítesis la mediación entre ambos. La diferencia. El lenguaje explicativo intenta dar razón de las relaciones políticas mediante hechos describibles. Estos comprenden las acciones intencionales de los agentes, que incluyen fines y valores. Tiene que tratar, por lo tanto, de valores subjetivos, los que cada grupo o individuo considera conformes a sus intereses. De ser una ciencia, la política pretendería explicar la dinámica del poder a partir del choque de los intereses particulares de distintos grupos y clases sociales, pero de los intereses particulares no puede inferirse, sin otras premisas, el bien común. Intentarlo sería caer en la falacia de que hablamos en el capítulo anterior, la inferencia inmediata del valor objetivo a partir del subjetivo, de lo verdaderamente bueno a partir de lo que alguien cree benéfico para sí. La diferencia no puede salvarse por el solo discurso explicativo. De no admitir la posibilidad de otro lenguaje, estamos condenados a reducir los valores a los intereses particulares de los distintos agentes sociales y a renunciar, en política, al conocimiento de un bien común. Es la renuncia a cualquier discurso ético, inevitable si limitamos la política a una ciencia empírica de hechos. Por su parte, el discurso justificativo pretende determinar lo bueno para cualquier sujeto. Debe establecer, por principio, lo que corresponde al interés común, más allá de los deseos individuales excluyentes de los demás. Pero el valor objetivo no se puede inferir, sin un razonamiento suplementario, los fines y valores que, de hecho, mueven a cada grupo social, so pena de caer en la misma falacia. De lo deseable no puede deducirse, sin más, lo efectivamente deseado. Si no acude a otro lenguaje, el discurso justificativo se prohíbe el conocimiento racional de las fuerzas que mueven realmente a una sociedad. Es el destino de identificar una reflexión política con una disciplina normativa que tratara de la sociedad más justa, sin parar mientes en su realización histórica. La mediación. Para explicar la política, no se puede prescindir de la pretensión de objetividad de los proyectos colectivos. Cualquier elección del bien propio se presenta como búsqueda de algún bien común. Nadie concede de buena gana guiarse por su interés egoísta. Todos alegan contribuir al bien general. De hecho, sólo así puede legitimar ante los demás sus proyectos. La pretensión de objetividad tiene que establecer una relación que medie entre los intereses particulares y los valores objetivos. De lo contrario, el poder político solo podría explicarse como un dominio arbitrario, ajeno a toda justificación moral. Para que una explicación sea completa en política, tiene que articularse con las pretensiones de justificación de los grupos sociales. Por su parte, el lenguaje justificativo no puede contentarse con describir las características ideales de una sociedad justa, porque lo que pretende es la realización en los hechos de ese bien común, y para ello necesita conocer la realidad social. El discurso normativo requiere del empírico. Si no acude a él, se condena a la descripción impotente de lo irrealizable. Entre uno y otro discurso tendría que mantenerse, así, a la vez que una diferencia, una mediación.